Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, conversemos un poquito de la Fundación Familias Power. ¿Te parece cómo surge la fundación? ¿Cuál es el trabajo que están realizando? ¿En cuántas comunas del país? Entiendo que también están realizando importante trabajo en 3 comunas de nuestra región, ¿verdad? Así es, somos una fundación que trabaja con familias vulnerables, de contextos vulnerables, con niños en edad preescolar, básicamente de 3 y 4 años. Y lo que hacemos es un trabajo personalizado, tutorías personalizadas en que el cuidador principal y el niño preescolar tienen al otro lado de la pantalla, esto se está realizando de manera virtual, a una monitora, a una tutora, que es quien dirige el desarrollo de actividades que buscan desarrollar habilidades en los niños, que buscan el desarrollo integral de los niños, pero también, muy importante, fortalecer el vínculo entre el cuidador y el niño, y además entregar herramientas, dejar una cajita de herramientas dentro de las casas para que los padres, independiente de los contextos que les ha puesto la vida, sean los primeros educadores de sus hijos. Y este programa, te cuento, Patricio, está desde Iquique hasta Puerto Aysén en 58 comunas y atendemos más o menos 2.000 familias. Esto fue el año 2021, ahora todavía estamos cerrando nuestro número. Y en la región de la Araucanía estamos en las comunas de Galvarino, de Cholchol y de Nueva Imperial. ¿Cuántos profesionales se desempeñan en la fundación, Anne? Tenemos un equipo que rodea más o menos los 70 profesionales, entre el equipo que está desplegado en terreno en cada una de las comunas que estamos presentes, y también un equipo que está a nivel central, que se encarga de la gestión, de la administración, de la medición, de los resultados, etc. Así que somos 70 personas que estamos de domingo a domingo, debo decirlo. ¿Por qué? Porque es una intervención personalizada a la familia. Entonces, esta persona que nosotros le llamamos la monitora, se preocupa y está pendiente de esta familia todo el tiempo, pero 2 veces a la semana, durante 30 minutos, a través de una videollamada, se conectan y desarrollan una serie de actividades estandarizadas que buscan potenciar al niño y potenciar el hogar, sobre todo como primer lugar de educación, y que los padres, independiente de las condiciones que le haya puesto la vida, sean siempre los primeros educadores de sus hijos. Anne, ¿cómo se financia una fundación como esta? Y te lo pregunto básicamente porque estuve revisando la página y existe la posibilidad de que eventualmente quienes nos están viendo puedan apoyar el trabajo que ustedes están realizando a través de donaciones, ¿no? Y pucha que se necesitan, así que te lo agradezco. Mira, nosotros nos financiamos por fondos concursables, en que año a año tenemos que participar de los concursos, tanto públicos como privados. Nos financiamos también por Family Office, familias de alto patrimonio que destinan una parte de sus utilidades o de su patrimonio en ir hacia la primera infancia. Y por otro lado, nos financiamos con los aportes que hacen los familias, los amigos, los socios, etcétera, que mes a mes nos ponen una contribución que va desde los 5.000 pesos hasta lo que esté disponible en su bolsillo para donar mensualmente para una causa que en su foco tiene a la familia, pero para que el niño salga fortalecido de esta intervención. Ya, y estas donaciones se pueden hacer a través de la página web que es familiaspower.cl, ¿no? Exactamente, y tiene arriba los botones de donar una vez o donar recurrente. Ya, fantástico. Bien, vamos al estudio porque arroja cifras bastante preocupantes el estudio, Anne. Sin embargo, vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a revisar primero en qué contexto se realiza, cuál es la cantidad de niños y qué territorios cubrió, para ir luego desarrollando las dimensiones en que se realizó el estudio, luego las conclusiones y luego a ver cómo solucionamos de alguna manera las complejidades que plantea este estudio. Entonces, te pregunto inicialmente respecto de esto, ¿cuántos niños, qué edad y a qué territorios del país pertenecen los niños y niñas que fueron parte de esta investigación, Anne? Mira, fue una investigación que la condujimos con nuestros propios equipos, nuestras propias profesionales, y se hizo de manera, en casi el 100%, de manera presencial. Consistió en medir 5 dimensiones en los niños, que son dimensiones que se miden por un test que se llama ASQ, que está validado en Chile y que lo que busca es ver cuál es el desarrollo que tienen los niños acorde a la edad que tienen los niños en cada una de estas dimensiones, que son comunicación, motricidad gruesa, motricidad fina, desarrollo o resolución de problemas y por último problemas, conflictos y por último el desarrollo socioindividual del niño. Entonces, para cada tramo etario que va cada 6 meses va cambiando el test que se aplica,
se va donde el niño y se le toman una serie de preguntas, pruebas, se le llevan puzzles, se llevan cubitos, se le llevan cotonas para que se abrochen y se va viendo si el niño cumple o no cumple con lo que debiera hacer de acuerdo a su edad. Medimos... Para efectos de la vigencia de la actualización de este estudio, ¿cuándo se realizó el estudio? Este estudio lo realizamos durante el mes de marzo y los primeros días de abril y se hacía de acuerdo a la edad del niño. Entonces, si el niño tenía 48 meses, le correspondía un test. Si tenía 41 meses, otro test. Si tenía 33 meses, otro test, porque es un test que cada 6 meses va cambiando el rango de preguntas, de dificultad, etc. ¿A cuántos niños lo aplicamos? A 665 niños de varias comunas distintas de Chile, norte, centro, sur, urbano, rural, hombre, mujer, y además cruzamos la información con la cantidad de personas que habitan las casas, que eso también fue una tremenda noticia, y también con el año de nacimiento, que eso también nos arrojó varias alertas. La verdad es que lo que te puedo decir es que es un estudio que lo administramos nosotros. Otro requisito fue que quienes administraban el estudio estuvieran siendo parte de la fundación hace al menos un año, o sea, gente que ya conocía el test, que lo sabía administrar, que entendía cuáles eran las conclusiones que salían, etc. Y súper importante que se tomó en la casa del niño, en un lugar que para el niño era su zona de confort. ¿Y cuáles son las características de las familias de los niños evaluados, Anne? A ver, nosotros como fundación tenemos un requisito que es para que cualquier familia que ingrese, quizás explicar que este test se tomó a niños que forman parte, que fueron seleccionados para nuestro programa educativo este año 2022. No es una toma aleatoria, sino que fueron los niños que ingresaron a nuestro programa y estando en nuestro programa, el requisito es ser del 40% más vulnerable. Nosotros pedimos registro social de hogares, deben ser del 40% más vulnerable y deben tener una edad mínima o máxima para pertenecer a nuestro programa. Se lo tomamos entonces a estos niños y a nosotros nos levantó una serie de alertas iniciales, pero además vamos a poder tomar el test de salida, que va a ser en diciembre, cuando termine nuestra intervención, que es personalizada y que son 66 sesiones de tutorías a la madre y al niño para, como te contaba, el desarrollo del vínculo, el desarrollo de las habilidades del niño y el fortalecimiento de las competencias parentales. Entonces lo tomamos a la entrada y lo vamos a tomar a la salida. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir comparar nuestros niños con otros niños que no tienen intervenciones de este tipo y además hacer un análisis de nuestra intervención. Si efectivamente lo que hace Fundación Familias Power está logrando los resultados esperados y está produciendo efectos en los niños que podemos decir que aumentan las habilidades y podemos decir que estamos potenciando el desarrollo integral, el máximo potencial con que cada niño llega al mundo. Ya, en honor al tiempo, vamos a los resultados. Anne, ¿te parece? Me dices entonces que el estudio fue aplicado en distintos territorios del país. Te pregunto si los resultados son también transversales, es decir, ¿en todas las comunas medidas los resultados son similares? Mira, hay ciertas... A ver, un gran tema que el primero que uno le alerta es el resultado que salió, que arrojó esta medición en el área de la comunicación. Casi el 50% de los niños medidos no cumple el DESDE en el desarrollo del lenguaje, de la estimulación, de todo lo que se refiere al desarrollo del habla, y eso tiene un fuerte después, pega fuertemente en los resultados académicos, porque si un niño no tiene una buena base lingüística en los primeros años de vida, un buen entorno de vocabulario, de comunicación, eso también después tiene repercusiones a lo largo de la vida, es un tremendo predictor. Casi el 50% de los niños medidos no cumple el DESDE que se exige en el test. Y en las otras habilidades, motricidad gruesa, motricidad fina, resolución de problemas y en el desarrollo socioindividual, casi el 40% de los niños no lo cumple. Ahora, si esto lo abrimos entre hombres y mujeres, los hombres están mucho más rezagados que las mujeres, y ahí uno también entra en otros factores en que, por ejemplo, las madres suelen ser más sobreprotectoras de los hombres, o que efectivamente el desarrollo de la comunicación en los hombres llega un poco más tarde. ¿Qué llama más la atención? Que no tiene que ver un poco con el sexo, sino que con el lugar donde vives, el desarrollo de la motricidad gruesa. A mí me tocó además acompañar a las expertas, ver las mediciones, y nos ocurría que niños de zonas urbanas, comunas
de alto nivel de vulnerabilidad tienen un tremendo rezago en el desarrollo de la motricidad gruesa. ¿Y por qué se produce eso? Por dos fenómenos. Uno, por el encierro, y dos, haya o no haya encierro, los niños no salen a jugar a los pasajes por peligros de atropello y también por peligros de balas, delincuencia, etc. Entonces, las localidades urbanas de contextos vulnerables hoy día tienen un fuerte rezago a los niños, y que realmente como sociedad tenemos que hacernos cargo, porque no podemos tener niños que no puedan salir a jugar por susto. Eso es algo que nos tiene que movilizar a todos, y creo que un llamado a la acción va por ahí. No podemos tener niños que en realidad estén encerrados dentro de una casa y en que chutear una pelota, por ejemplo, no esté en sus instintos, no sea un impulso. Ahora, ¿se ven impactados de alguna manera los resultados que ustedes eligieron del estudio con el nivel de ingreso de las familias? También se ven impactados. No sé si el informe que tienes tú lo tienes, pero sí lo cruzamos. Y efectivamente los niveles socioeconómicos más bajos tienen un nivel de rezago más alto, y uno de esos tiene una explicación. Al final el estrés es tremendamente importante. El desarrollo, la posibilidad, que tengan los niños de acceder a alguna plataforma para poder desarrollar sus clases, parten del hermano grande, el mediano y el chico, si le llega, bueno, ya. Entonces tenemos un tema también de que como no valoramos o no priorizamos en Chile la primera infancia, entonces al niño más pequeño que podría haber tenido algún tipo de clase de jardín infantil o de prekinder y kinder a través de un dispositivo, se quedó para la cola porque los otros hermanos tenían la preferencia. Y también vemos que en las casas donde el capital cultural es más bajo, también tenemos un mayor desarrollo de la comunicación, porque son niños que también les hablan menos, que son niños que están delante de televisores, de dispositivos, y en vez que generar esto que se llama el entorno lingüístico, los turnos del habla, el yo te hablo, tú me respondes, yo te voy explicando, se produce poco. Y también se asocia a estrés, a ansiedad, a poca claridad del futuro, incertidumbre, que hacen que las familias en realidad estén más preocupadas de un poco de parar la olla y no de estimular al niño, siendo que los 6 primeros años de vida son la clave, porque es donde se produce el 80% de las conexiones neuronales y donde se produce el máximo despegue del desarrollo del ser humano. Por tanto, el resultado en el estudio, el resultado de un niño cuya familia tiene 2 niños, por ejemplo, como componente 2 niños más grandes que él, el resultado de ese niño de primera infancia va a ser mucho más complejo, ¿no? Es decir, a que en una familia fuera el niño de primera infancia que nació desde el 2018 hasta hoy día, fuera el único en la familia, ¿no? Mira, es bien, porque uno tendería a pensar que si hay más integrantes en la familia, más va a ser el desarrollo de la comunicación, y todo lo contrario, se nos produjo que menor era. ¿Y eso por qué se produce? Porque son al final espacios muy pequeños, gente que vive apretada, hacinada, o quizás está llegada en otras casas, en que si bien hay un gran número de niños, de personas viviendo, los niños no juegan un rol fundamental en esa familia. Los televisores son para los adultos, las mesas de centro, si es que hay, son para que el adulto ponga los pies o para que se apoyen ciertas cosas, y no se generan, aunque sean muy vulnerables los espacios, no se generan espacios para los niños. Entonces, a mayor cantidad de habitantes en una casa, es mayor el nivel de rezago de la comunicación, y es por lo que te decía, porque no se le habla a los niños, no se hacen estos desarrollos de turnos, no hay idas, vueltas, y eso va generando que el vocabulario que ha escuchado un niño a los 3 años de vida en un contexto vulnerable sea completamente distinto a los que se escuchan en un ambiente de más ingreso. Oye, uno de los elementos que me llamó la atención, que tú comentaste en otras entrevistas que escuché, pero que también es parte del estudio, tiene que ver con la motricidad de los niños y niñas, que es parte de los resultados de esto. Coméntanos un poquito acerca de eso, Anne, por favor. Lo que te comentaba, bueno, delante era la motricidad gruesa, que la verdad es que cala un poco el alma ver niños de 3 años que no patean una pelota por impulso. La verdad es que duele, porque tú dices, bueno, realmente en Chile sí existen las condenas de cuna. El lugar donde naciste determina profundamente cómo va a ser tu vida, eso es verdad. Y eso es muy injusto y tenemos que remediarlo. No podemos seguir esperando a que los niños crezcan y después entremos a reparar. Reparar es caro, reparar es doloroso. Tenemos que llegar antes. Lo vimos con motricidad gruesa y también con motricidad fina. Vemos niños que tienen 4 años y que no han visto en su vida una témpera, una acuarela, no conocen el pincel. Tomar la tijera no forma parte de lo que ha hecho. Tomar un lápiz, saber agarrarlo, las figuras geométricas, distinguirlas, saberse los colores.
Entonces estamos hablando de realmente años tremendamente regresivos para los niños más vulnerables de Chile. Yo creo que esto es un problema a muchos niveles de riqueza, pobreza, pero los más vulnerables están mucho más perjudicados porque no tienen los ambientes familiares, las competencias parentales, no están la preocupación que tenemos los papás con más oportunidades de hacernos cargo de la educación de nuestros hijos y entender que los 5 primeros años, los 6 primeros años de vida son la clave, porque hay ciertas habilidades, sobre todo las habilidades sociales y emocionales, que si no se desarrollan a cierta etapa de la vida, pueden no llegar a desarrollarse nunca. Sin duda. Estaba revisando las preguntas. Ahora, esto que ustedes estudiaron, los resultados que arrojaron, ¿cuáles pudieran ser, a tu juicio, de acuerdo a tu experiencia, las consecuencias? ¿Cómo impactan estos resultados en el futuro de los niños y niñas, Ani? Mira, varios impactos. Tenemos los impactos a corto plazo y más a largo plazo. A corto plazo, a mí me preocupa profundamente que van a ser niños que van a pasar de primero a segundo básico sin saber leer y escribir. De segundo a tercero básico vamos a tener niños que ya no sabiendo leer y escribir, cuando lo aprendan no van a entender lo que leen, entonces vamos a ir creciendo en el tiempo con el problema. Vamos a tener también niños en que no se ha desarrollado o cuesta mucho desarrollar la empatía, desarrollar el trabajo en equipo, porque han sido niños que han estado encerrados desde que nacieron hasta ahora, y lamentablemente la asistencia al jardín infantil o al kinder y prekinder es muy baja. Si bien los matriculan a los niños, no tienen el hábito constante y ordenado de llevarlos al establecimiento educativo o al jardín infantil, porque volvemos a lo mismo, no lo consideran tan prioritario, y eso además genera otro tema que no es de nuestra índole ahora, pero que sí está presente, en que tenemos mamás que no pueden trabajar o entran en la informalidad laboral. Entonces, no tener un orden, una rigurosidad, una rutina respecto a la educación de nuestros hijos, a la asistencia, a que vayan al colegio, genera por otro lado un desorden familiar en que tenemos una mamá estresada, que si trabaja informal, y si trabaja informal su capacidad o su posibilidad de generar ingresos es baja, y por lo tanto es una mujer que ella no se está desarrollando y que tampoco está aportando un ingreso. Entonces creo que tenemos que pararnos post pandemia, ver cómo como país, como políticas públicas, apoyamos a las mujeres a que se reinserten laboralmente, cómo fomentamos la asistencia, no la matrícula, la asistencia en los establecimientos educativos, y cómo a su vez ayudamos a reparar esta brecha que se está abriendo entre niños de alto ingreso y de bajo ingreso, y que es tremendamente injusto porque los niños no tienen la culpa. Sí, no, te iba a comentar, Anne, que probablemente influye en la asistencia. Lo comentábamos hace la semana pasada, 3-4 días atrás, con un médico pediatra broncopulmonar, ¿no? Los niños que casualmente son también sujetos de este estudio no criaron defensas porque nacieron confinados, nacieron encerrados, ¿no? Entonces, las defensas que tienen son muy bajas, y de pronto asistir al jardín infantil, asistir a la sala cuna, significa que en un par de días van a volver a la casa resfriados con alguna gripe o con algún bicho, ¿no? Que se contagiaron en el jardín. Entonces, eso estimula, digamos, la inasistencia, la ausencia de salas cunas y jardines. Bueno, ya de alguna manera tú planteas, por otro lado, las soluciones que debiéramos afrontar. ¿Cómo generamos en esto políticas de Estado? Porque siento yo que es necesario pensar la solución de este problema como Estado, ¿no? Total. Es decir, no, las soluciones aisladas no sirven, tenemos que enfrentarlo de manera en bloque, ¿no? ¿Crees tú, por ejemplo, que este esfuerzo por volver a la presencialidad masiva fue una cuestión positiva? A ver, yo creo lo primero, que los esfuerzos tienen que ser, uno como fundación, y hay varias más, pueden iluminar las políticas públicas, pero nosotros no tenemos, yo llego a 2.000 familias, que es más que un colegio con un programa personalizado, tutorías, etcétera, pero no es casi nada. ¿Para qué estamos con cosas a nivel de, al año nacen en Chile 220.000 niños, vulnerables serán el 40%, o sea, la verdad es que la necesidad va mucho más allá. Respecto a lo que tú decías de las enfermedades, es cierto, estamos llenos de enfermedades. Yo también tengo hijas mellizas de 6 años que faltaron una semana al colegio, la otra faltó 10 días, son prematuras extremas, estuvieron hospitalizadas cuando nacieron 2 meses, pero lo que dice la evidencia es que el mayor ausentismo en el nivel kinder se produce entre los meses octubre y diciembre, que ya nos salimos de los virus respiratorios, y
hay algo que pasa entre octubre y diciembre que hace que en kinder el ausentismo en el percentil 25 de la población alcance un 50%. Entonces hay temas, enfermedades, tenemos niños que no han generado ni un tipo y lo vivo yo también, pero también tenemos algo que va más allá, que es la poca valoración por la educación, y tenemos que promoverla. Creo que es urgente generar políticas públicas que vayan mucho más a la primera infancia, pero de una manera más multidimensional, que no solamente miremos la salud del niño, sino que miremos la salud, la educación, la habitabilidad, la familia en la que está inserto, los ingresos, o sea, que tratemos de ver al niño de una manera multisistémica. Existe el Chile Crece Contigo, tremenda creación que se hizo, creo que fue en el gobierno de Bachelet 1, gran avance a las políticas públicas en materia de infancia, pero tenemos que articular mucho más en torno a ese sistema integral de protección a la infancia. Creo que está armado, pero tenemos que meterle más power, más energía, y creo que una fórmula de hacerlo es entrar a las casas. Tenemos que ver cómo está viviendo el niño, tenemos que entender su estructura familiar, tenemos que conocer a su mamá, conocer a su papá y ver cómo esa dinámica familiar puede ser más feliz. Podemos bajar el nivel de estrés de las casas, que muchas veces en la ciencia se le llama estrés tóxico, porque viven apretados, con pocos ingresos, las mamás angustiadas, y cómo ese niño lo ponemos en el centro de las políticas públicas y lo empujamos junto a su familia para que su familia tenga las herramientas de crianza, de cuidado y de amor. Al final, es que un niño tiene al menos un referente emocional que le cuida y le protege sus sentimientos, le propicia un colchón de afectos para volar lo más lejos que sus sueños se lo propongan, va a ser un niño con más empatía, más feliz, y académicamente va a volar mucho más. Sin duda, te preguntaba yo, sabiendo cuál es tu respuesta, ¿no? y lo favorable que eres, digamos, a volver, no sé si a la normalidad, pero a la presencialidad de las clases, ¿no? Te preguntaba si fue acertada la medida, pensando fundamentalmente en que eventualmente pudimos haber hecho como país por nuestros niños y niñas en las distintas etapas del proceso formativo, algún proceso de transición que permitiera de alguna manera nivelar, ¿no? Nivelar los efectos que había dejado la pandemia a la luz de estudios como el que ustedes hicieron. Por eso te hacía la pregunta si era oportuno pensar en la presencialidad de manera tan masiva y tan además de golpe, ¿no? Que debió haber partido mucho antes la presencialidad. Nos quedamos guardados mucho tiempo, nos quedamos confinados mucho tiempo, somos el país número 14 en el mundo que estuvo más tiempo guardado, y los colegios, siempre se decía, debieron haber sido los últimos en cerrar y los primeros en abrir, porque además tienes temas de alimentación, tienes temas de cuidado, tienes temas de que hay alguien viendo qué está pasando un poco más en ese entorno familiar. Entonces, a mí la verdad es que estoy completamente en contra, y lo digo siempre, me he ganado varios abuchamientos públicos, pero creo que haber cerrado los colegios de la manera que se hizo, sin haber hecho algo mucho más transicional, haber abierto ciertos cursos, ciertos niveles, los niños que estaban más cerca, porque te decían, bueno, se contagian en la liebre, en la micro, bueno, que vengan primero los que vienen en el radio caminando, vamos haciendo algo progresivo, son 45 por clase, pongamos 25, 20, pero Anne, no se hizo. No se hizo, para bien o para mal, no se hizo. Entonces, a la luz de los resultados, insisto, a la luz de los resultados del estudio, hubiera sido interesante, atractivo, positivo, haber nivelado primero a quienes entraban a las distintas etapas del proceso educativo. Yo creo que la nivelación se tiene que ir haciendo dentro del mismo establecimiento educativo. Creo que los niños no cumplen un rol de cuidado, los jardines infantiles y la educación preescolar. O sea, no es su función, pero sí cumplen un rol de cuidado. Es algo que es mucho más completo, pero también es un lugar de cuidado, es un lugar de alimentación, es un lugar de protección, es un lugar de estimulación. Entonces, me parece que esté bien. Ahora sí creo que es importante revisar, como así lo ilumina y lo ilustra en nuestro informe, cómo están los niños para poner los esfuerzos quizás en nivelación, más energía en desarrollo de toda la parte social y emocional. Hay mucho también deterioro a la salud mental, entonces quizá, pero sí creo que los niños tienen que estar en el establecimiento educativo sí o sí. Ya, se me va el tiempo, se nos fue, la verdad. Habitualmente nuestras conversaciones, Anne, son 12 minutos, hemos estado prácticamente media hora conversando, pero ha sido
conversación muy entretenida por un lado, pero también muy formativa por otro, y que plantea desafíos, sin duda, para las autoridades que eventualmente estén viendo el programa, abordar esto de una manera bastante holística, considerando todas las dimensiones que afectó la pandemia. Anne, finalmente, quienes estén interesados en conocer el estudio, ¿cómo lo pueden hacer para obtenerlo? Eso mismo te iba a decir, me leíste el pensamiento. Ah, bueno. Que nos escriban, que nos escriban a contacto@familiaspower.cl y yo misma se los mando, se los hago llegar, y que tenga comentarios, quien quiera hacerme saber alguna impresión, alguna opinión, etcétera, abiertos, porque para eso estamos, para armar discusión y generar las mejores políticas públicas, por lo menos que estén a nuestro alcance, para poder así entregar lo mejor a la autoridad. Repitamos el correo electrónico, Anne. contacto@familiaspower.cl. Anne Traub, directora ejecutiva de la Fundación Familias Power, hemos estado conversando con ella hoy en Cuando Llega la Tarde sobre el estudio que revela los efectos de la pandemia en la primera infancia. Muchísimas gracias, Anne. Que tengas buena tarde. Muchas gracias a ustedes y gracias a Cuando Llegue la Tarde por este espacio.